Les quiero contar algo que me contó una persona que seguí de cerca por un buen tiempo. No es algo muy común, pero la historia merece ser escuchada, más porque es real y tiene esa mezcla de lucha, corazón y misterio que a veces uno no entiende del todo, pero que te marca para siempre. No sé si a ustedes les va a pasar igual, pero a mí me puso la piel de gallina. La historia comienza con Tomás Navarro, un hombre de 52 años que llevaba adelante la panadería que su familia había fundado hace décadas. El Buen Sabor. Tomás era panadero, sí, pero también el único que sostenía la vida entera del negocio y de su familia. Desde muy temprano, el olor a masa fresca, a pan recién horneado, se colaba por el barrio. Pero a pesar de ese aroma que uno pensaría tan cálido y reconfortante, la realidad que vivía Tomás era bastante distinta. Los clientes habían ido desapareciendo poco a poco, algunos por la pandemia, otros porque los supermercados más grandes habían abierto cerca, y la competencia era feroz. La panadería resistía, pero al borde del colapso. Se sentía aplastado por las deudas, la soledad de la responsabilidad y ese cansancio que vienen cuando los sueños parecen tener un techo muy bajo. Esa mañana en particular, Tomás se despertó con un peso en el pecho más grande que de costumbre. Ya no era solo preocupación por la panadería, sino un miedo profundo a fallar, a perder algo más que el negocio, su dignidad, su familia y la conexión con el barrio que tanto amaba. Con la mente agolpada en cuentas y en una lista interminable de problemas, se encaminó como siempre a su panadería, deseando solo que ese día fuese mejor. Pero justo frente a la puerta, algo cambió la rutina. Ahí estaban ellos. 4 niños dormidos en una banca del parque que quedaba justo enfrente de la panadería. Estaban acurrucados, en posiciones incómodas, con ropas desgastadas, quizás de quien no tiene un lugar seguro. La más grande, una niña llamada Amira, oteaba celosamente a sus hermanos pequeños, con una mezcla de cuidado maternal y una tristeza que parecía demasiado para sus apenas 12 años. No gritaban, no lloraban, solo estaban ahí, en silencio, expuestos a un frío que a Tomás le partió el alma. Por un rato, Tomás no hizo más que observarlos con el pecho apretado. En su interior se debatía con la idea de acercarse, de qué decir y cómo hacerlo, especialmente porque sabía que su propia situación no le daba muchas opciones. Él estaba luchando para mantenerse a flote y ahora veía en esos niños algo que le removía sus últimas fuerzas. Sin embargo, la culpa y el dolor de verlos en esa situación hicieron que por primera vez en meses su rutina se quebrara. Fue hasta la panadería, tomó lo que pudo, un par de panes calientes, leche y fruta, y volvió. Les ofreció la comida con manos temblorosas y una voz suave. No era mucho, pero les devolvía un poco de dignidad a esos niños olvidados. Ese pequeño gesto fue el punto de inflexión, no solo para esos niños, sino también para Tomás. Y siento, ese momento, él sintió algo que no sentía hace tiempo, propósito y un arrebato de esperanza. Lo que comenzó como una preocupación impulsiva terminó inclinando su mundo. Ese día, luego de dejar la comida en la banca, Tomás miró a Amira y al resto de los pequeños con la misma intensidad que miraba la masa fermentándose, con la idea de armar algo más grande, algo mejor. Y entonces tomaron la decisión. Con un valor que ni él mismo esperaba, Tomás invitó a los niños a pasar con él. Les ofreció un refugio temporal en el Buen Sabor, un lugar que por primera vez dejaba de ser solo una panadería para convertirse en un hogar. No fue sencillo. Había papeles, preguntas y mucho miedo. Pero los niños también tenían hambre, no solo de comida, sino de alguien que creyera en ellos. Y Tomás se convirtió en eso, un faro en medio de la tormenta para todos. Todo cambió esa mañana.
Cuando entraron las 4 pequeñas figuras tímidas al modesto espacio detrás del mostrador, la panadería, por primera vez en años, se llenó de risas contenidas, de voces mezclándose con el aroma del pan y de un sentimiento renovado. Tomás sintió, con una claridad abrumadora, que a pesar de las deudas, de las noches sin dormir y del miedo, no estaba solo. Por primera vez, un propósito más grande que la simple rutina le daba fuerza para seguir adelante. Pero la verdadera revolución de El Buen Sabor no estaba solo en la compañía. Estaba en algo que Tomás y aquellos niños crearían esa misma tarde. Se pusieron manos a la obra y, entre harina, agua y esperanza, inventaron una receta que venía a mostrar todo lo que sentían: el pan del sol. No era una receta cualquiera, sino un pan con toque único, con sabores que hablaban de lucha, de sueños y de calor de hogar. Fue en esa cocina pequeña donde cada niño aportó algo, desde la idea de un ingrediente hasta la emoción de amasar con las manos pegajosas. Y el resultado no pasó desapercibido. Las primeras hogazas fueron entregadas a clientes habituales y a curiosos del barrio, y la reacción fue más que positiva. La gente empezó a hablar de ese pan que tenía algo especial, como una promesa de algo mejor, aunque nadie supiera bien qué. La panadería comenzó a llenarse de nuevo. Tomás sentía que ese pan era una especie de puente entre el pasado y el futuro, entre el miedo y la valentía. Pero la vida no es sencilla, y el éxito trae acompañamientos inesperados. A los pocos días, una panadería más grande, con personal y capital, empezó a copiar la receta, intentando aprovechar el tirón que el pan del sol estaba teniendo. Para Tomás fue un golpe duro y frustrante, sentir que por poco no le robaran aquello que había nacido del esfuerzo conjunto y del cariño. Los chicos, por su parte, sintieron que también perdían algo muy suyo, un símbolo de lo que habían construido. Sin embargo, en lugar de venirse abajo, la crisis empujó al grupo a buscar soluciones juntos. Fue la pequeña Amira quien les propuso estacionar la pelea en otra dirección. ¿Por qué no compartir la receta con el barrio? Organizaron una pequeña feria en la plaza donde enseñaron a hacer el pan del sol a quien quisiera participar. Esa idea fue como una bocanada de aire fresco para El Buen Sabor. La comunidad respondió de una manera que nadie esperaba. No solo compraban el pan, sino que se involucraban, aprendían y se sentían parte de algo. Con el paso de ese único día, en medio de la feria, Tomás sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: orgullo auténtico. No solo era un panadero, sino un hombre que había formado una verdadera familia lejos de la sangre, unido por la solidaridad y la esperanza. Y lo más importante, vio cómo esos niños que encontró en la calle empezaban a volver a creer en sí mismos. Había encontrado un sentido que ni la más crítica de sus preocupaciones financieras le había dado jamás. Al caer la tarde, cuando todo terminó y el sol se escondía, Tomás estaba cansado, pero con el corazón lleno. La panadería estaba limpia. Los niños dormían plácidos en un pequeño rincón que ya consideraban casa, y en la calle todavía quedaban ecos de aquella feria improvisada. De repente, al cerrar la puerta, sintió un silencio profundo y una paz que no supo explicar, como si algo se hubiera sellado en ese lugar, un pacto invisible de que por más duro que sea el camino, siempre hay lugar para empezar de nuevo. No hubo más palabras esa noche, solo el sonido lejano de un perro y el murmullo de la ciudad, olvidando la magia que se había gestado durante unas pocas horas. Tomás miró una última vez el pan que había quedado en una bandeja y, sin saber por qué, sintió que ese día marcó un antes y un después en su vida. Hasta hoy no puede explicar qué fue exactamente lo que sucedió, pero sabe que ese momento quedó grabado para siempre,
como una joya perdida en el tiempo, esperando que alguien más la encuentre y entienda que, a veces, las cosas cambian sin que uno pueda ponerles nombre. Así terminó ese día, sin mucha fanfarria, pero con una fuerza que todavía inspira a quienes conocen la historia. Nunca más fue solo una panadería, ni un hombre solitario. Fue un hogar, una familia y una lección viva de que, cuando se le abre la puerta a la esperanza, la vida puede sorprender de formas que ni uno mismo imagina. Después de aquella feria improvisada, el Buen Sabor empezó a transformarse de una manera que nadie había previsto. La panadería, que apenas podía sostenerse, se convirtió en un espacio donde los vecinos no solo compraban pan, sino que también encontraban un punto de encuentro, un lugar para compartir risas, historias y esperanzas. Tomás miraba con asombro cómo la vida volvía a florecer entre las paredes que él creía ya destinadas al olvido. Cada mañana, cuando el sol entraba por el ventanal, veía a los niños ayudarlo con las tareas cotidianas, sus rostros iluminados por la pasión de quienes han encontrado un propósito. Amira, la mayor, comenzó a mostrarse más segura. Ya no solo se ocupaba de sus hermanos pequeños con la gravedad de una adulta prematura, sino que también se atrevía a soñar con un futuro donde pudiera estudiar, jugar y reír sin miedo. Gael, con sus ojos curiosos, se convirtió en el aprendiz diligente, absorbiendo cada palabra que Tomás le enseñaba sobre la fermentación, los tiempos de horneado y la importancia de la paciencia en cada receta. Los otros dos niños, Lina y Mateo, aportaban energía y creatividad, siempre encontrando nuevas maneras de decorar el pan o inventar pequeños juegos mientras amasaban. La comunidad respondió con un cariño inesperado. No pasaba un día sin que alguien se acercara a la panadería con palabras de aliento, con pedidos especiales o simplemente para dejar un regalo. Un vecino jubilado donó utensilios que ya no usaba, mientras que una señora mayor traía mermeladas caseras para que el Buen Sabor pudiera ofrecer algo más. Ese apoyo se convirtió en una red invisible que sostenía no solo al negocio, sino también a aquel grupo pequeño que había encontrado en la panadería un refugio. Pero no todo era sencillo. La competencia no había desaparecido. La gran panadería cercana empezó a bajar sus precios y, en un movimiento que Tomás interpretó como una amenaza directa, sacó al mercado una imitación del Pan del Sol, con un nombre muy parecido. La frustración y la impotencia se colaban en las noches de Tomás, quien temía que todo el esfuerzo de los últimos días se desmoronara en un abrir y cerrar de ojos. Los niños notaban su preocupación, y por eso, una tarde decidieron sorprenderlo con una idea que cambiaría el rumbo. Organizar una jornada de puertas abiertas, invitando a la comunidad a formar parte de la historia del Pan del Sol. El día de la jornada llegó cargado de nervios y expectativa. Vecinos, amigos y hasta personas que solo escucharon hablar de El Buen Sabor se acercaron al local para aprender a preparar el pan juntos. Tomás y los niños se convirtieron en maestros entusiastas, guiando manos incrédulas y despertando sonrisas en aquellos que experimentaban la magia de amasar por primera vez. La plaza que estaba frente a la panadería se llenó de risas, aromas dulces y un aire de celebración que hacía tiempo no se sentía en el barrio. La historia del pan se difundió aún más cuando un pequeño reportero local decidió hacer un reportaje sobre la panadería y su proyecto comunitario. Las cámaras captaron el brillo en los ojos de Amira mientras explicaba cómo el pan había cambiado sus vidas. La mirada orgullosa de Tomás, que a pesar de todo seguía luchando, y la alegría de los más pequeños, quienes se sentían por fin protegidos y valorados.
Aquella difusión provocó una avalancha de visitas, pero también un cambio en la percepción de la comunidad sobre lo que significaba el buen sabor. Con el aumento de clientes y la demanda por el pan del sol, Tomás se vio en la necesidad de mejorar la logística. Entre recetas, pedidos y la escuela que no podía dejar de lado, la vida del pequeño grupo parecía una carrera constante contra el tiempo. Sin embargo, en medio de la vorágine, Tomás encontró en los niños una ayuda invaluable. Cada uno tenía un rol. Gael se encargaba de anotar las órdenes, Lina organizaba los tiempos de horneado y Mateo era el encargado de recibir a los clientes con una sonrisa. Amira, aunque deseaba regresar a la escuela, equilibraba su tiempo entre el cuidado de sus hermanos y las tareas de la panadería. La presión no solo venía de la competencia, sino también de las autoridades locales. Un inspector presentó problemas con algunos permisos que la panadería no tenía actualizados, lo que amenazaba con detener el crecimiento de aquel proyecto. Tomás, desalentado, pensó que quizás todo era demasiado para él. Pero los niños se negaron a rendirse y ofrecieron hacer una campaña para informar al barrio sobre la situación, buscando apoyo entre los vecinos y comerciantes. Su esfuerzo no tardó en dar frutos. Una ola de solidaridad llevó cartas de respaldo, firmas y palabras de ánimo que llegaron hasta la oficina de gobierno. La fuerza que había nacido de la unión comenzaba a notarse en cada rincón del barrio. No solo la panadería era un símbolo de resistencia, también los niños que, en medio de su propia lucha, daban ejemplo de valentía y amor. Amira planteó la idea de crear una pequeña cooperativa, donde algunos vecinos pudieran colaborar en la producción y distribución de panes artesanales, repartiendo así responsabilidad y dicha. La idea, aunque ambiciosa, despertó interés y poco a poco, el buen sabor se transformó en algo más que un negocio, en un movimiento comunitario. Una tarde de invierno, mientras la lluvia golpeaba los cristales de la panadería, Tomás recibió la llamada de un restaurante local que había probado el pan del sol y quería ofrecerlo en su menú. Para Tomás fue una noticia inesperada que a la vez le dio una bocanada de aire fresco. Sin embargo, también supuso un reto logístico y económico, incrementar la producción, sin perder la esencia artesanal. La ayuda de los niños fue fundamental para adaptarse a aquel nuevo escenario. Entre ellos, Gael mostró un talento especial para la organización, sugiriendo horarios y métodos para optimizar el trabajo. Los días se sucedían con una intensidad nunca antes vivida, pero Tomás aprendió a disfrutar de cada momento. La cena familiar, que antes era un recuerdo lejano, ahora se convertía en una rutina sagrada. Compartían historias, planes y sueños a la luz de una vela en 1900. El pequeño salón que improvisaron detrás del mostrador. Fue en una de esas noches cuando Gael, con voz temblorosa, le preguntó si podía llamarlo papá. Para Tomás fue un instante de emoción pura, al sentirse reconocido no solo como protector, sino como verdadero padre. Los niños, uno a uno, comenzaron a expresarle aquel cariño que no necesitaba palabras para ser entendidas. El invierno dio paso a una primavera más cálida y prometedora. La panadería se llenaba de flores y trabajos por hacer. Gracias al impulso que recibió, Tomás pudo hacer algunas mejoras en el local. Renovó los hornos, pintó las paredes y creó un pequeño rincón donde los niños podían estudiar y jugar. Más allá de lo material, lo que realmente brillaba era el ambiente. Ese aire cálido y familiar que había transformado a El Buen Sabor en un refugio. Los antiguos clientes regresaban y muchos otros nuevos llegaban atraídos no solo por el pan, sino por la historia que ahora respiraba cada rincón. Un día, en medio del 1900 bullicio, apareció una antigua vecina de Tomás, una mujer llamada Rosa que, al ver el cambio, quiso sumarse.
propuso dar clases de repostería para adultos y niños, recuperando viejas recetas del barrio y compartiendo con todos la alegría de crear. La idea, al ser acogida con entusiasmo, dio vida a nuevos proyectos y actividades donde el barrio entero participaba. El Buen Sabor pasó a ser un espacio cultural, además del centro de la vida gastronómica. Aunque la panadería iba en crecimiento, nunca faltaron obstáculos. Una noche, un incendio inesperado dañó parte del local, dejando a Tomás y los niños devastados. La tristeza invadió la panadería y el barrio, pero no la resignación. En un acto de solidaridad sin precedentes, vecinos, clientes y amigos organizaron una campaña para ayudar a reconstruir el lugar. La fuerza colectiva se transformó en trabajo, en manos que levantaron paredes y en corazones que alentaron a Tomás a seguir adelante. La reconstrucción sirvió como punto de inflexión. El local no solo fue restaurado, sino que se amplió con un espacio especial para encuentros y talleres. Tomás vio en aquel momento que no solo estaba salvando un negocio, sino que estaba construyendo un legado. La historia de la panadería, de los niños y de un barrio unido se hizo inspiradora para muchas otras personas que venían a conocer el Buen Sabor. Con el paso del tiempo, los niños crecieron y con ellos sus sueños se hicieron más claros. Amira pudo volver a la escuela. Esta vez con la seguridad de tener un hogar. Gael decidió aprender sobre negocios para algún día ayudar a ampliar aún más el proyecto. Lina y Mateo, con su creatividad intacta, planeaban abrir una pequeña línea de productos para niños, combinando juguetes y panadería. Todos ellos sabían que aunque el camino era difícil, tenían algo invaluable, una familia construida con amor y esfuerzo. Finalmente, una noche estrellada, Tomás se sentó en el umbral de El Buen Sabor y observó cómo la vida se desplegaba ante sus ojos. Recordó aquel día en que encontró a los 4 niños dormidos en el parque y sintió que, a pesar de las pérdidas y la incertidumbre, había ganado algo mucho más importante. La panadería era ahora un símbolo vivo de esperanza, de lucha y sobre todo de familia. Sabía que la historia no terminaba allí, sino que apenas comenzaba, pues el Buen Sabor era un hogar que seguiría creciendo, alimentando no solo cuerpos, sino también almas. Sí, la primavera continuaba su curso, y el Buen Sabor había adquirido no solo renombre, sino una mezcla de calidez y vitalidad que encontraba en cada rincón del barrio un reflejo del esfuerzo compartido. Tomás se despertaba temprano, más animado que nunca, y encontraba en aquellos primeros rayos de sol el combustible necesario para encarar los retos del día. Pero no todo estaba escrito ni sería sencillo. Una nueva etapa comenzaba para todos, marcada por decisiones que pondrían a prueba sus convicciones. Una mañana, mientras preparaba la masa con Gael, llegó a la panadería una figura inesperada, un hombre elegante, de mirada firme y sonrisa calculada, que se presentó como Roberto Méndez, empresario del sector gastronómico y dueño de varias franquicias en la ciudad. Roberto había escuchado acerca del Pan del Sol y quería proponerle a Tomás una asociación para expandir la marca a través de locales en distintos puntos estratégicos. La oferta, aunque tentadora, generó un torbellino de emociones en Tomás. Por un lado, la posibilidad de sanar sus finanzas. Por otro, el miedo de perder la esencia artesanal y familiar que tanto costó construir. En las semanas siguientes, Tomás discutió la propuesta con los niños. Amira fue la más cautelosa, recordando que lo más valioso era la comunidad y el íntimo vínculo que ellos tenían con cada pan horneado. Gael, en cambio, mostró interés por aprender sobre negocios y cómo organizarse para que la panadería creciera sin perder el corazón. Lina y Mateo imaginaron nuevas
formas creativas de llegar a más personas sin sacrificar el trato cercano. La conversación se volvió un ejercicio intenso de diálogo y reflexión. Al final, decidieron que tomarían la oportunidad solo a condición de mantener la autonomía sobre la receta, el proceso y el espíritu del lugar. Mientras tanto, el barrio comenzaba a cambiar. Algunos vecinos decoraban las calles con murales que ilustraban las etapas de la panadería y sus protagonistas. Otros sumaban ideas para nuevos eventos y festivales. Tomás sentía que el buen sabor había trascendido su rol de comercio para convertirse en un símbolo de vida colectiva y compromiso. La cooperativa que Amira había imaginado tomaba fuerza, incluso convocando a agricultores locales para proveer ingredientes frescos y orgánicos, agregando valor y cuidando la sostenibilidad ambiental. Un día, la panadería recibió la visita de una periodista gastronómica de un reconocido diario nacional. Quería conocer la historia detrás del pan del sol, para una columna especial sobre emprendimientos con impacto social. El reportaje se convirtió en un éxito y pronto la fama de la panadería comenzó a traspasar fronteras del barrio y la ciudad. Con ese nuevo alcance llegaron también pedidos mayores, lo que obligó a Tomás y a los niños a organizar turnos y delegar responsabilidades para no perder la calidad ni la calidez que los había convertido en un referente. La presión laboral aumentó, pero al mismo tiempo fortaleció el lazo familiar. Las cenas nocturnas en el pequeño salón detrás del mostrador se convirtieron en momentos sagrados donde cada uno compartía no solo las tareas del día, sino sus inquietudes y sueños. En una de esas noches, Amira confesó su deseo de estudiar gastronomía para poder algún día abrir su propia panadería en un pueblo cercano y ofrecer oportunidades a quienes, como ellos, necesitaban un refugio. Tomás sintió una mezcla de orgullo y nostalgia, consciente de que el tiempo de los niños creciendo traía nuevos desafíos y decisiones. En medio de esta transformación, la vieja panadería estaba a punto de vivir un vuelco tangible. Con ayuda de la comunidad y los recursos logrados gracias al nuevo impulso, Tomás comenzó a planificar la ampliación del local. Quería integrar un pequeño café donde los clientes pudieran sentarse a disfrutar el pan, escuchar música y compartir historias. La idea fue recibida con entusiasmo, y vecinos se ofrecieron como voluntarios para aportar mano de obra, decoración e incluso programación cultural. La panadería se estaba convirtiendo en el corazón del barrio, un espacio donde la tradición panadera se mezclaba con la renovación social. Sin embargo, la expansión no estuvo exenta de tensiones. Algunos vecinos manifestaron preocupación por la llegada de más personas al barrio, temerosos de que la gentrificación desplazara a la comunidad que tanto había apoyado el proyecto. Tomás, sensible a estos temores, organizó reuniones para dialogar, escuchar y consensuar planes que mantuvieran el equilibrio entre crecimiento y respeto por la identidad local. La honestidad y la transparencia, enseñadas por la experiencia, fueron claves para fortalecer la confianza. En paralelo, un imprevisto golpeó a la familia que Tomás había formado. Lina enfermó y tuvo que ser hospitalizada por una infección pulmonar. El susto unió aún más a todos y la comunidad se volcó en apoyo, realizando actividades para recaudar fondos que ayudaran a cubrir los gastos médicos. Tomás tuvo que combinar el cuidado de Lina con el manejo de la panadería, un desafío que evidenció la fortaleza y resistencia interior de cada uno. Lina, con la energía que la caracterizaba, rechazó que la enfermedad la defina y se comprometió a ayudar en todo lo que pudiera desde su cama. Mientras Lina luchaba por recuperarse, Mateo propuso crear una campaña llamada Pan con Esperanza.
donde parte de las ventas del Pan del Sol se destinaran a ayudar a niños necesitados del barrio a acceder a educación y salud. La iniciativa fue un éxito y pronto el proyecto trascendió la panadería para convertirse en un símbolo de solidaridad y compromiso social. Tomás se emocionó al ver cómo los niños habían convertido su difícil experiencia en un motor de cambio y apoyo. La relación con la gran panadería competidora continuó tensa, pero también trajo lecciones. Cuando la otra empresa lanzó un nuevo producto para competir, Tomás decidió apostar por la innovación sin perder la autenticidad. Junto con Amira y Gael comenzaron a experimentar con panes integrales, sin gluten y con ingredientes locales, ampliando el catálogo y la posibilidad de llegar a más personas. Las ventas crecieron y la balanza comenzó a inclinarse a favor de El Buen Sabor, no tanto por una guerra comercial, sino por la fidelidad que habían logrado con la comunidad. Entretanto, un premio local de emprendimiento social les fue otorgado, reconociendo no solo la calidad de su producto, sino también el impacto positivo en el barrio. La ceremonia fue emotiva y representó una validación para Tomás y los niños, que se habían convertido en ejemplo e inspiración para muchos. En ese escenario, Tomás pronunció unas palabras que conmovieron a audiencia. Habló de familia, resiliencia y de la magia que surge cuando se pone el corazón en lo que se hace. Con el tiempo, Amira consiguió ingresar a la universidad para estudiar gastronomía, dejando claro que su jornada en El Buen Sabor no era el fin, sino el comienzo de un camino. Gael, por su parte, mostraba habilidades naturales para los números y la gestión, y empezó a tomar cursos para profundizar esos conocimientos. Lina y Mateo siguieron aportando ideas originales para que la panadería mantuviera su esencia fresca y cercana. Todos sabían que la responsabilidad era grande, pero que el amor y el compromiso serían su brújula. Cierta tarde, durante una clase de repostería que Rosa impartía a un grupo diverso de vecinos, llegó una noticia que llenó de entusiasmo a la comunidad. Una llamada telefónica del ayuntamiento para anunciar que El Buen Sabor había sido seleccionado como piloto para un programa de apoyo a pequeñas empresas con impacto social. Esa ayuda económica y técnica permitiría formalizar aún más el proyecto, consolidar la cooperativa y abrir nuevas puertas para el futuro. La alegría se contagiaba en cada rincón, y la celebración incluyó un evento en la plaza con música, comida y juegos para los niños. Tomás miraba a su alrededor y sentía que el sueño que había parecido tan frágil aquella mañana con los niños en la banca, ahora era una realidad palpable. La panadería no solo alimentaba, sino que tejía historias, generaba trabajo y mantenía vivo el espíritu de un barrio que había sabido levantarse gracias a la unión. La noche llegó, y luego de apagar las luces y cerrar la puerta, Tomás se quedó sentado en el pequeño banco de la entrada, observando las estrellas. Sentía en el alma una gratitud profunda, pero también una humildad sincera. Sabía que el camino no estaba exento de obstáculos, que los retos seguirían apareciendo, pero estaba seguro de que El Buen Sabor era mucho más que pan. Era una familia, un hogar y un faro que había sido encendido para iluminar el futuro de todos aquellos que se atrevieran a soñar y construir juntos. El sol apenas comenzaba a asomar cuando Tomás ya estaba en la panadería, amasando la masa con la precisión y paciencia que solo años de oficio le podían otorgar. Gael lo observaba con atención, anotando en su libreta cada paso para entender mejor el proceso. El aire estaba impregnado con el aroma del pan naciente, una mezcla de harina, levadura y esperanza que parecía tener una vida propia. A lo lejos se escuchaban las risas de los niños jugando en la plaza, esas mismas risas que ahora formaban parte inseparable de la vida de Tomás. La llamada de Roberto Méndez resonaba en su mente aún fresca,
con su propuesta y la promesa de expansión. Sabía que no podía ignorarla, pero también comprendía que ese camino requeriría sacrificios, sobre todo en lo que significaba la esencia de su panadería. Mientras preparaban la masa, Amira entró con una bandeja llena de vasos de leche para cada uno. Estaba más animada que en semanas anteriores. Una chispa de esperanza brillaba en sus ojos. Se acercó junto a ellos y posó la bandeja en la mesa, sonriendo tímidamente. «He estado pensando en lo que dijo Roberto», comentó, mirando a Gael y luego a Tomás. «No quiero que perdamos lo que nos une. Este lugar es más que un negocio». Tomás asintió, reconociendo en cada palabra la verdad que también lo inquietaba. Sabía que el crecimiento podía ser el salvavidas que necesitaba la panadería, pero también temía que la vorágine convirtiera el hogar en un espacio frío y comercial. Decidieron reunirse esa misma tarde para hablarlo con calma y escuchar las ideas de todos. Esa noche, mientras las luces se apagaban y la panadería quedaba tranquila, Tomás se sentó frente a la ventana y miró al cielo estrellado. Pensaba en los tiempos difíciles, en aquella mañana lluviosa cuando encontró a los niños en el banco del parque y en cómo, desde entonces, sus vidas habían cambiado por completo. Sintió una mezcla de agradecimiento y temor, pero sobre todo, una determinación renovada. No dejaría que la panadería perdiera su alma. Las semanas siguientes fueron un remolino de emociones y decisiones. Roberto regresó una tarde con un plan detallado de expansión, explicando cada paso con una seguridad que a Tomás le resultaba tan seductora como desconcertante. «Conozco bien el mercado», dijo el empresario. «Podemos abrir locales en los principales barrios, mantener la calidad y llegar a más personas. El Pan del Sol podría ser un éxito nacional». Tomás lo escuchaba con atención, apreciando la ambición del proyecto, pero también recordando las palabras de Amira y la responsabilidad que sentía hacia los niños y su comunidad. En la reunión con los niños, cada uno expresó su opinión con una madurez sorprendente. Gael habló de la importancia de la formación y la organización para poder manejar el negocio sin perder su esencia. Lina y Mateo imaginaron nuevas formas de conectar el pan con la creatividad y la cultura local, proponiendo eventos y talleres que acompañaran la expansión. Amira, con su convicción firme, resaltó la importancia de mantener la autonomía. «No podemos dejar que otros decidan por nosotros», dijo con pasión. «Este es nuestro sueño y debe seguir siendo un refugio, no solo una franquicia». La conversación terminó con un acuerdo tácito. Avanzarían, pero poniendo siempre en primer lugar la misión social y el vínculo ético con el barrio. Mientras tanto, el barrio seguía transformándose. Nuevos murales comenzaron a adornar las fachadas, ilustrando la historia de El Buen Sabor y sus protagonistas. Vecinos participaban activamente en las actividades convocadas por la panadería, ya fuera en la cooperativa o en las clases de repostería impartidas por Rosa. La comunidad reconocía que el proyecto era más que un negocio, era un símbolo de resistencia y unión. Esta energía colectiva animaba a Tomás y a los niños, dándoles el impulso para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Sin embargo, no todo era un camino de rosas. La competencia permanecía atenta y decidió responder con una estrategia agresiva. Bajaron sus precios y lanzaron campañas publicitarias para intentar desplazar a El Buen Sabor. La competencia puso a prueba la fortaleza del equipo, pero también estimuló la innovación. Juntos experimentaron con nuevos productos, panes sin gluten, integrales y con ingredientes orgánicos que resaltaban el valor de lo local y artesanal. Esto no solo atrajo a nuevos clientes, sino que reforzó la fidelidad de la comunidad. Sentían que no solo compraban pan, sino que apoyaban una causa. En medio de la vorágine,
Lina enfermó repentinamente, obligando a todos a reorganizarse. La noticia cayó pesada sobre el grupo, pero también fortaleció el lazo entre ellos y la comunidad, que se movilizó para ofrecer apoyo. Campañas de recaudación, visitas y mensajes de ánimo fluyeron desde todos los rincones. Desde su cama, Lina participaba con energía, asegurándose de que su espíritu creativo siguiera vivo en las actividades del día a día. Su recuperación se convirtió en símbolo de la resiliencia que había permeado el proyecto desde sus inicios. Por iniciativa de Mateo, lanzaron la campaña Pan con Esperanza, un proyecto solidario en el que parte de las ganancias se destinaba a brindar apoyo a niños y familias vulnerables del barrio. La iniciativa tuvo un impacto inmediato, recibiendo respuestas positivas tanto dentro como fuera de la comunidad. Para Tomás, fue motivo de orgullo ver cómo esos niños que un día encontró dormidos en un banco, ahora lideraban y promovían un cambio real. La panadería se había convertido en un faro de esperanza y compromiso social. El incremento de las actividades y la demanda por el pan del sol finalmente les permitió iniciar la ampliación del local. Con ayuda de voluntarios y vecinos, se creó un pequeño café que se convirtió en epicentro de encuentros culturales y gastronómicos. Los días de música en vivo, charlas y talleres comenzaron a llenar las agendas. Tomás recordaba con emoción las primeras reuniones nocturnas donde hablaban de días mejores y ahora veía materializados esos sueños. Sin embargo, no todo era perfecto. Algunos vecinos expresaron preocupación por la gentrificación y el posible desplazamiento. Tomás, consciente de estas tensiones, promovió un diálogo abierto y constante para asegurar que el crecimiento respetara los valores y necesidades de la comunidad. La visita de la periodista nacional marcó un antes y un después en la visibilidad del proyecto. El reportaje difundió la historia, el espíritu y el esfuerzo detrás del Pan del Sol, ampliando el alcance y atrayendo a clientes más allá del barrio. Con el aumento de solicitudes, Tomás y los niños enfrentaron nuevos retos logísticos y organizativos. Dividieron responsabilidades y establecieron turnos para mantener la calidad y la atención cálida que los había diferenciado desde siempre. Fue un proceso de aprendizaje colectivo, en el que Gael destacó por su capacidad para coordinar y simplificar procesos. En paralelo, continuaron fortaleciendo la cooperativa, involucrando a agricultores locales para garantizar el abastecimiento de ingredientes frescos y sostenibles. La visión de Amira de Mindons, un proyecto integral y social, se consolidaba día a día, reflejando un compromiso genuino con el barrio y el planeta. Estas alianzas reforzaban el sentido de comunidad y aportaban un valor añadido que los clientes reconocían y apreciaban profundamente. Una velada especial reunió a vecinas, clientes y colaboradores para celebrar un premio local otorgado a El Buen Sabor por su impacto social y calidad artesanal. La ceremonia fue emotiva, con discursos que resaltaban la importancia del trabajo en equipo, la solidaridad y el amor que habían permitido transformar la panadería en algo más grande que un simple comercio. Tomás, conmovido, pronunció palabras sinceras que resonaron en el corazón de todos. Aquí no solo hacemos pan, aquí construimos familia. Con la llegada de la primavera, Amira fue aceptada en la universidad para estudiar gastronomía, un logro que llenó de orgullo a todos. Su sueño de abrir una panadería propia en un pueblo cercano simbolizaba la continuidad y expansión del legado que habían creado juntos. Gael, por su parte, comenzó a tomar cursos en administración para apoyar la gestión del proyecto, mientras Lina y Mateo seguían aportando su creatividad para mantener viva la chispa innovadora. Cada horizonte abierto representaba una oportunidad para crecer sin perder la magia. La noticia de la selección de El Buen Sabor
para un programa piloto de apoyo a pequeñas empresas sociales, trajo nuevos recursos y la posibilidad de formalizar aún más la cooperativa. La comunidad celebró con un evento en la plaza lleno de música, juegos y sonrisas, símbolo de la conexión entre la panadería y su entorno. Tomás miraba alrededor con gratitud, consciente de que aquello que comenzó con un acto de compasión y un pan sencillo se había convertido en una fuerza viva, capaz de transformar vidas y sueños. Al cerrar la puerta esa noche, con el aroma a pan fresco aún flotando en el aire, Tomás se sentó en el umbral y levantó la vista al cielo estrellado. Sentía la paz profunda que nace del trabajo honesto y el amor compartido. Sabía que el camino seguiría siendo incierto y desafiante, pero también estaba seguro de que, junto a aquellos niños que había acogido y a la comunidad que los había abrazado, no habría obstáculo insuperable. El buen sabor era más que un pan, era un hogar, un faro y una promesa que iluminaba el futuro para aquellos que fueran lo suficientemente valientes para soñar y construir juntos. Sí, la primavera trajo consigo un aire fresco y renovador, pero también desafíos inesperados. El buen sabor seguía creciendo, no solo en ventas, sino en su papel como corazón del barrio. Los nuevos espacios se llenaban de risas, aromas y esperanza, y Tomás no dejaba de maravillarse por lo lejos que habían llegado. Sin embargo, aquella nueva etapa requería una disciplina que antes no existía. Los niños, aunque llenos de entusiasmo, aún aprendían a balancear los estudios, el trabajo en la panadería y las responsabilidades que venían con el proyecto comunitario. Amira especialmente sentía ese peso en los hombros. La universidad implicaba largas horas y exigía esfuerzo, pero su pasión la impulsaba sin descanso. Gael, convertido ahora en un pilar para la organización, seguía consolidando su rol, tomando decisiones con una madurez que a veces sorprendía incluso a Tomás. Lina y Mateo, siempre creativos, proponían ideas para mantener viva la esencia de juego y familia que caracterizaba al lugar, como pequeños eventos de decoración, temática y espacios para que los niños del barrio pudieran disfrutar sin preocupaciones. En el barrio, la gente comenzaba a hablar de el buen sabor, no solo como una panadería, sino como un símbolo de unión, un testimonio de lo que ocurre cuando la solidaridad y el amor se convierten en motor de cambio. Con el aumento de la clientela y la demanda, surgieron también nuevos retos logísticos. Había noches en las que Tomás se quedaba mirando el reloj, preocupado por cómo distribuir el esfuerzo para que la calidad no se resintiera. Fue entonces cuando Gael propuso una nueva estructura de turnos, integrando a más vecinos en la producción y atención. La cooperativa crecía, y con ella las responsabilidades, pero también las sonrisas de quienes sentían que formaban parte de algo grande. Rosa, la vecina que había sabido contagiar su pasión por la repostería, comenzó a impartir clases más formales y regulares, y el pequeño espacio que habían destinado para los talleres se convirtió en un punto de encuentro constante. La gente compartía historias, recetas antiguas y también sueños. Fue un periodo donde, más allá del negocio, la panadería tejía redes invisibles de afecto y solidaridad. Pero la calma siempre tiene su contrapeso. A medida que el buen sabor aumentaba su renombre, la competencia, nunca dormida, intensificó su estrategia de presión. Los dueños de la gran panadería cercana lanzaron una campaña publicitaria agresiva en medios locales, intentando desprestigiar el trabajo artesanal que Tomás y los niños habían construido. Criticaban su escala, señalaban supuestas faltas sanitarias y daban a entender que el buen sabor no estaba a la altura de un mercado más profesional. Frente a ello, Tomás sintió la tentación de rendirse, de dejar que el miedo tomara las riendas. Pero la mirada decidida de Amira, la sonrisa incorruptible de Gael
y el ímpetu inagotable de Lina y Mateo le recordaron que estaban luchando por algo mucho más grande que un negocio. Juntos decidieron responder con transparencia, abriendo las puertas a cualquier inspección y compartiendo públicamente los procesos y controles que aplicaban. La comunidad, una vez más, se volcó en apoyo, difundiendo mensajes que celebraban la autenticidad y el compromiso social de El Buen Sabor. Esa batalla no se ganaba solo con pan, sino con honestidad, valor y amor. En medio de esa tensión, Lina comenzó a mostrar señales de recuperación que alegraron los corazones de todos. Aún en sus momentos más difíciles, mantenía el espíritu elevado, participando en las decisiones del día y en las pequeñas tradiciones que coloreaban la rutina. Su retorno paulatino al trabajo fue celebrado con una fiesta sencilla dentro de la panadería, donde vecinos y amigos se reunieron para cantar y compartir historias. Ese día, Tomás se permitió sentir que las heridas podían sanar y que, aunque el camino fuera duro, siempre habría luz para quienes la buscaran. Paralelamente, la iniciativa Pan con Esperanza alcanzó nuevos horizontes. Mediante alianzas con escuelas y centros comunitarios, lograron insertar proyectos de apoyo a la educación y la salud infantil en el barrio. Los niños y niñas que antes estaban olvidados comenzaron a recibir no solo alimentos, sino acompañamiento pedagógico y emocional. Tomás observaba, emocionado, cómo aquella idea nacida en la adversidad se convertía en un motor real de transformación social. La panadería y su pequeño grupo se habían convertido en agentes de cambio, un faro brillante en un mundo muchas veces opaco. El sueño de la expansión, pese a las dudas, continuó avanzando. Roberto Méndez volvió a tomar contacto, esta vez con una propuesta más delicada: crear una red de panaderías artesanales de propiedad colectiva, gestionadas por diferentes barrios y comunidades. La idea, lejos de la típica franquicia, buscaba mantener la esencia regional y el compromiso social, respetando la autonomía local. La propuesta, aunque ambiciosa, sentó las bases para abrir las puertas del Pan del Sol a un público aún más amplio sin sacrificar sus valores. Después de largas conversaciones y debates, Tomás y los niños acordaron aceptar la propuesta, conscientes de que el paso debía darse con cautela y compromiso. Los meses siguientes fueron de intensa actividad. Se realizaron capacitaciones, encuentros con otros emprendedores sociales y se sentaron las bases para la red. Amira lideraba con entereza las relaciones públicas y la comunicación. Gael se ocupaba de la logística y administración, Lina aportaba su creatividad para la imagen y producto, y Mateo supervisaba la calidad y atención al cliente. Tomás, aunque ya no podía ocuparse de todo, se convertía en un símbolo de sabiduría y experiencia, guía y referente para todos. La panadería seguía siendo el eje, pero ahora trascendía los límites físicos del barrio. Sin embargo, la comunidad seguía siendo el pilar más fuerte. Los murales en las calles, las clases, las ferias y los encuentros culturales continuaban enriqueciendo el barrio, donde cada historia, cada sonrisa, era parte indisoluble del proyecto. Vecinos que antes solo saludaban con indiferencia, ahora se sentían parte de una familia extendida y viva. La preocupación por la gentrificación no desapareció, pero se transformó en un diálogo abierto que buscaba soluciones y cuidaba el bienestar colectivo. Tomás aprendió que liderar implicaba escuchar, aprender y crecer junto a su gente. Un día especial reunió a toda la comunidad para celebrar el 10º aniversario del hallazgo de los niños en el banco del parque. Se organizaron actividades para todas las edades, música en vivo, talleres de panadería, exposiciones fotográficas con imágenes de la historia y un gran banquete donde todos compartieron lo que habían logrado. Tomás, emocionado, recordó ese amanecer en que un pequeño acto de bondad había cambiado toda su vida y la de aquellos niños.
En el escenario, Gael tomó el micrófono para hablar en nombre de todos. Esto es mucho más que pan. Esto es vida, familia y futuro. La ovación fue interminable, un aplauso que reflejaba no solo reconocimiento sino esperanza. En el cierre de la celebración, Amira anunció que terminaría sus estudios de gastronomía con una tesis dedicada al impacto social de la panadería y su evolución. Gael manifestó su intención de estudiar administración y expansión de empresas sociales, mientras Lina y Mateo presentaron prototipos para una línea de productos innovadores, pensados para niños y adultos. La visión de futuro brillaba con claridad, un horizonte cargado de promesas y proyectos en marcha. Los días seguían pasando con intensidad, y Tomás sabía que la panadería ya no era solo su historia, sino la historia de todos. En las noches, cuando las luces se apagaban y el barrio se sumergía en el silencio, se sentaba en el umbral de El Buen Sabor, mirando las estrellas que parecían iluminar un futuro infinito. Recordaba a los niños dormidos en el banco y sentía una gratitud inmensa por haberles dado un hogar y por haber recibido mucho más a cambio. Sabía que nada sería fácil, que los retos continuaban, pero también que con amor, trabajo y comunidad no había límites para lo que podían construir juntos. En uno de esos momentos, Gael se acercó, poniendo una mano firme en el hombro de Tomás y susurrando: «Papá, lo hemos logrado, pero esto es solo el principio». Tomás sonrió, con el corazón lleno, y respondió: «Sí, hijo, así es. Siempre un principio, nunca un final. Porque mientras haya amor y sueños, el pan seguirá saliendo del horno, y nuestras vidas seguirán siendo un lugar para creer». La noche se cerró con esa promesa, sólida y eterna, custodiando la historia viva de El Buen Sabor. Un hogar de esperanza que alimentaba no solo cuerpos, sino corazones y futuros.